Dentro de lo que dicen en políticas, vamos a tener en cuenta primero, ¿no?, los tipos de cirugía, que ya creo que lo hemos hablado, pero vimos el primer capítulo. En función a su objetivo, yo tengo una cirugía de tipo diagnóstico, puede ser de tipo curativo, de tipo reparativo o de tipo paliativo. Diagnóstica, por ejemplo, una laparotomía en las cuales deseo sacar una biopsia hepática, aunque ahora existen otros medios no invasivos, ¿no? Una cirugía curativa en la cual después tengo una apendicitis, intervengo un paciente, saco el apéndice y soluciono su problema. Una cirugía reparativa, aquello por ejemplo que tenemos deficiencias de nacimiento como labio leporino, paladar hendido, en las cuales corregimos ello para darle funcionabilidad y separación a los sistemas respiratorios y digestivos. Y cirugía paliativa es aquella que en unas oportunidades se llamaba cirugía de rescate. El ejemplo más clásico son los cánceres ya terminales, donde ya no requieren cirugía. Por ejemplo, cáncer de mama. Los cánceres, recuerden, son tejidos necróticos que se tienden a infectar y dan una mala característica, un mal olor, mal aspecto y da una mala calidad de vida. Entonces, esa mala calidad de vida no es de que yo deseo sacarle la mama a ese paciente, sino que al sacarle la mama a ese paciente estoy sacando un foco infeccioso, momentáneo nada más, ¿no? Y que como es un cáncer terminal, solamente le estoy dando calidad de vida. Entre ellos, pues, cómo sacamos biopsias temporalmente, ¿no?, por punción, por sacabucada, ¿no?, cómo supuestamente hacemos cirugía reparativa de labios leporino, entonces corregimos lo mismo. Se hace una biocefalia donde hacemos supuestamente una colocación de un catéter valvular que va al peritoneo, ¿no?, o hacemos cirugía de rescate o cirugía paliativa sobre todo de tumores que ya no se pueden detener, solamente para extraer el tumor que está totalmente necrosado, de mal aspecto, mal olor, y al igual como existe ahí en la parte de mandíbula también existe la región mamaria. De acuerdo a su función, una cirugía puede ser opcional. Opcional, ¿por qué? Porque no es una emergencia, se puede operar ahorita, se puede operar dentro de 5 meses, se puede operar quizás durante más tiempo. Y a eso le llamamos en sí una cirugía programada o cirugía emergentiva. Y la famosa cirugía de emergencia que sí o sí tiene que operarse para salvaguardar supuestamente la estabilidad del medio interno del paciente. Para ello, bueno, ahora existe cirugía laparoscópica. Cuando yo hablo de cirugía laparoscópica, no es que exista otro tipo de intervención, sino que es el método de intervención. Generalmente es la técnica, vamos a poner un ejemplo, apendicectomía. Yo puedo operar una apendicectomía con una incisión laparoscópica, puedo operar la apendicectomía así como ven ustedes, por huequitos, colocar unos trócares mínimamente invasivos, lo que se llama laparoscopía, y ahora lo que nosotros conocemos como robótica. Entonces, hacer una apendicectomía es lo mismo, lo único que estamos diferenciando es el método de realizarlo, porque el procedimiento es el mismo. En función a la modalidad, existen cirugías mayores, menores y cirugías ambulatorias que combinan a veces ambas. ¿Y por qué digo que combinan ambas? Porque en la cirugía ambulatoria yo puedo hacer hoy día una colecistectomía vía laparoscópica y en la tarde le estoy dando de alta. Entonces, más que ambulatoria se llaman cirugía de día, así, porque en el mismo día hospitalizamos, el mismo día se interviene, el mismo día se va a su casa. Las cirugías mayores son cirugías de mayor envergadura, donde tiene una gran complejidad, tanto en el equipo quirúrgico, tanto en el tiempo operatorio, ¿no? En cambio, las cirugías menores requieren menor complejidad, menor equipo quirúrgico, ¿no?, y que las complicaciones pueden ser las mismas para mayores y menores. Entonces, pacientes que el mismo día ingresan, el mismo día se van, intervienen, y en cirugías mayores son cirugías mucho más complejas, en un equipo mucho más con transfusiones sanguíneas, todo con la necesidad de equipos. En función al carácter
del tejido intervenido, ¿no? Es lo que en un primer momento nosotros clasificamos las heridas según su contaminación, no que le han cambiado el nombre en esta oportunidad al tipo de cirugía. Si yo intervengo en una cirugía en que te voy a operar una hernia, por ejemplo, voy a limpiar mi asexia de la región, colocar mis campos operatorios, naturalmente es una cirugía limpia. ¿Por qué? Porque no existe microorganismos que van a contaminar la zona de incisión. Una cirugía limpia contaminada, y cirugía limpia cuando hablamos nosotros de acuerdo a su contaminación, se dice que una cirugía limpia se puede infectar de 2 a 4% dentro de los datos epidemiológicos. Antes decía así, 4%, pero ahora con cirugía laparoscópica ha bajado al 50% los procesos de infección del sitio operatorio. La cirugía limpia contaminada es aquella cirugía que, a pesar que hacemos la sexy y todo lo demás, vamos a entrar posiblemente a un lugar, por ejemplo la cavidad, donde exista detritos, ¿no? Que, por ejemplo, una apendicitis no perforada, pero capaz ganglionada o necrosada, donde existen microporosidades y los microorganismos de la luz del apéndice están saliendo hacia la cavidad peritoneal, y ello va a contaminar posiblemente los componentes de mi pared abdominal. Ahí tengo aproximadamente de 4 a 7% de contaminación de mi pared. Cirugía contaminada es aquella pues que ingreso a cavidad abdominal y me encuentro, ¿no?, que tengo que intervenir la luz del tubo digestivo. Entonces, en la luz del tubo digestivo existen microorganismos que son muy distintos a los que están en la cavidad peritoneal, y ello aumenta mi riesgo de contaminación de la pared, se dice hasta 14%. Y la cirugía sucia es totalmente aquella que encontramos peritonitis fecaloidea, todo lo que las 3 variedades de microorganismos, bacterias estoy hablando, gram positivo, gram negativos y anaerobios. Y ello me lleva a que yo tenga una contaminación propia de no solamente la cavidad, sino también de la pared, porque por ahí va a esterilizarse, salvo que sea por cirugía laparoscópica, que todo lo que voy a aspirar va a salir a través de un trocar, y tengo menos posibilidad de infectar mi pared, pero tengo mayor quizás o igual posibilidad de tener accesos residuales en cavidad. Entonces, de ellas, por ejemplo, si yo tengo un trauma abdominal por un accidente de tránsito, posiblemente mi pared llegue magullada, ¿no? Entonces ya no va a ser una herida limpia porque no la limpié antes de producirse la herida, no va a ser una limpia contaminada porque capaz voy a tener destrucción de vísceras huecas, ¿no? Entonces, posiblemente yo pueda encontrar dentro de su contaminación, un tipo de cirugía contaminada, un tipo de cirugía sucia, ¿no? Entonces, eso es lo que verifica que realmente el tipo de cirugía se puede detectar, ¿no? Entonces, estos son tipos de contaminación de la herida. Acá es una infección de herida y aparte tiene su medicación propia, ¿no?, de una cara, ¿no? Es una cara. Heridas que se infectan, por más que existe gran vascularidad acá, ¿no?, y se ha infectado, esto es una laparotomía. Esa es una herida en la cual pues, nosotros cuando tenemos un edema de los componentes de cavidad abdominal, por más que yo quiera cerrarlo, va a haber tensión en mi pared, y lo que voy a hacer es que esa tensión haya difusión de la misma y se viscere. Lo otro, que esa tensión produzca, capaz no es tan fuerte que no se va a abrir mi pared, pero va a estar comprimiendo por el edema mi vascularidad intracavitaria, y por lo tanto me está haciendo un síndrome compartamental. Entonces, para ello se deja generalmente una herida abierta, bueno, acá no está la úlcera comportal, generalmente ponemos una visceración bloqueada, ¿no? Expulso, cerca es una peritonitis. Todo ello va a ser de que solucione el problema, sí, pero a la larga, cuando termine de operar, el edema que existe de todas estas estructuras no me va a dejar cerrar la pared, y antes de evitar que existan esas dos cosas que le dejen, se pone algo para proteger la pared momentáneamente hasta que baje el edema, y al tercer día darle solución si es que ya se puede cerrar.
¿no? Y eso lo que utilizamos es la famosa bolsa de Bogotá, que en nuestro medio no existe bolsa de Bogotá porque es carísimo. Lo que hacemos nosotros es agarrar una bolsa estéril, como por ejemplo las bolsas de recolectoras de orina, que vienen en doble bolsa. La bolsa de adentro es la estéril, y es la que utilizamos y montamos el piso. Entonces el objetivo de esta clase, de este curso de técnicas quirúrgicas, es comprender los principios fundamentales de la técnica operatoria para garantizar los procedimientos quirúrgicos seguros y eficaces, ¿no? Definir la técnica operatoria. Ya les dije ya que yo puedo intervenir, así como en la paratomía, solamente yo puedo intervenir en un apéndice por distintas incisiones, y de acuerdo a esas incisiones yo voy a tener planos distintos de abordaje en mi pared abdominal. Porque si agarro la parte media de mi abdomen, tengo el recto, que tiene una disposición muscular longitudinal, pero si agarramos la parte anterolateral de mi abdomen, naturalmente yo voy a tener, ya no el recto, sino voy a tener los músculos laterales, que se llaman, son tres: oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso, y que cada quien tiene una disposición de sus fibras anatómicamente, y que tengo que conocerlo para ya no producir daño, sino separar las fibras y ingresar hasta cavidad abdominal. Entonces, para ello tengo que valorar y identificar los principios básicos de la cirugía, reconocer las etapas quirúrgicas y valorar la importancia de lo que es la asexia y la antisexia. Entonces, la técnica operatoria, que hemos dicho, la disciplina quirúrgica que estudia los procedimientos, maniobras, métodos empleados durante una intervención quirúrgica con el proceso de lograr el mejor resultado posible. Y para ello, no es que yo quiera entrar y decir, ¿sabe qué? Voy a operar, sin saber planificar, sin saber qué incisión voy a hacer, sin saber qué es lo que me voy a someter. O sea, tener una balanza de mis pros y mis contras dentro del acto quirúrgico, y eso debo yo de conocerlo. Principios fundamentales que debo tener en cuenta desde que ingresa un paciente a centro quirúrgico, ¿no? Desde que nosotros nos vamos a volver asépticos, libres de microorganismos, de lavado de manos específicamente, tenemos que tener conocimiento de lo que es asexia, antisexia. Desde que hacemos la adquisición, el control de la hemostasia, el conocimiento anatómico que debemos tener en los pacientes, la exposición adecuada, cómo manipulamos los tejidos y la conservación del tejido sano y el cierre final. Entonces, para el cierre, de acuerdo, nosotros tenemos distintos tipos de cierre, son 4, y todo va a depender del tipo de cirugía de acuerdo a su contaminación. Entonces, empezamos con lo que es el primer paso, la asexia, conjunto de medidas destinadas a evitar la contaminación del campo quirúrgico. ¿Con qué? Con la antisexia. Entonces, la asexia es sin microorganismos, ¿no? Antisexia es procedimiento para no tener microorganismos. Es la aplicación de sustancias químicas para eliminar o disminuir microorganismos, ¿no? La importancia es prevenir infecciones, seguridad del paciente, disminución de complicaciones. Y por ahí siempre cayeron en duda cuando ustedes hicieron laboratorio seco y confundían mucho. Una cosa es antisexia y otra cosa es desinfección. La antisexia, el término que utilizamos para tejido vivo. O sea, voy a utilizar sustancias químicas que me va a liberar de microorganismos, pero en mi tejido vivo. La limpieza que hacemos en la pared abdominal, el tórax y otros, ¿no? En cambio, desinfectante también se utiliza sustancias químicas, pero para eliminar microorganismos de material inerte, la pared, la mesa, la silla y otros, ¿no? Dentro del instrumental quirúrgico básico, bueno, tenemos, recuerden cuando ustedes armaron su mesa de Mayo. Su mesa de Mayo tenía 4 tiempos fundamentales. Uno es la diéresis o incisión, otro es el cuadrante donde yo tengo mis pinzas de hemostasia, el otro es mi cuadrante donde yo tengo mi instrumental de separación, tracción, y por último mi material en la cual yo tengo cómo sintetizar la pared, ¿no? Sutura. Para ello, el instrumental de corte, bisturí, tijeras, ¿no? Y de entre ellos los ayudamos de la pinza y sección muy fácilmente.
y que ustedes deben de conocer porque existen distintos mangos de bisturí para distintas hojas de bisturí. Tijeras, existen también distintas tijeras, pero basadas en dos específicamente. Una de tejidos blandos que se llama Messelbau y otra de tejidos duros que se llama Mayo. Pero existen las variantes de ella, ¿no? Entonces, específicamente estamos hablando de acto quirúrgico, paredes, tejidos, y solamente nos interesa por el momento Mayo, las más gruesas, la que por ejemplo yo corto aponerosis, que es un tejido duro, y Messelbau, que es la más delgadita para tejidos lábiles como el peritoneo, ¿no? Como ejemplo. Instrumentos de presión, ¿no? Pinzas anatómicas quirúrgicas, y dentro de ellas están los instrumentos de hemostasia, que se confunden mucho por sus ranuras, mosquito, TEA, ¿no? Coche, que tiene generalmente sus puntas de disección. Entonces, esas también ya instrumentales de separación, ¿no? Todos aquellos que son separadores, desde lo más comunes que son los Farchu, tenemos los Rush, tenemos, ¿no? Ya inclusive separadores que nos van a crear un dinamismo inerte dentro de la cirugía, que son los ortostáticos, ¿no? Entonces, aquellos que se separan, se ajustan y no necesita otra persona que esté jalando. Por ejemplo, en la cavidad abdominal se llama valvo, en la cavidad torácica se llama finocheto y así sucesivamente, ¿no? Y los instrumentos de síntesis, portaaguja, el tipo de agujas, si son traumáticas o traumáticas. Traumáticas son aquellas que se requieren para incidir, por ejemplo, piel. Y traumáticas se dice porque su borde tiene tres puntas, no sé, como si fuese un triángulo, ¿no? Entonces, si yo hago un corte de la aguja, tengo tres puntas, y esas tres puntas, si yo paso un tejido lábil, como el peritoneo, naturalmente esta se va a desgarrar para tres sitios. Por eso que solamente debe utilizarse tejidos duros como la epidermis, ¿no? Y su dermis. Con respecto a suturas, bueno, ya ustedes han visto que tenemos suturas absorbibles y no absorbibles, que lo utilizamos de acuerdo a las circunstancias, a la intensidad y entre ellas a la pérdida de su tensión. Las no absorbibles vamos a tener tensión permanentemente, ¿no? Nuestro riesgo es que, por ser multifilamentosas, hay una que sí produce granulomas, o sea, rechazo al tejido como la seda, y otras que son monofilamentosas que tienen menos rechazo al filamento como el nylon, ¿no? Dentro de las absorbibles o reabsorbibles, perdón, ¿no? Tenemos el más simple, el CAU simple. La tensión se pierde antes de los 7 días. El CAU crómico, su tensión se pierde de 7 a 10 días. El ácido polilipólico, su tensión se pierde de 14 a 21 días. Y así, vamos optando por varios tejidos, ¿no? Varios suturas, de las cuales por su tipo de reabsorción pierden la tensión. Ojo, no estoy diciendo que a los 14 días, a los 21 días ya se deshizo y ya no lo veo, no, pierde su tensión, o sea que si ese tejido tiene una tensión, se va a abrir, ¿no? A eso es lo que me refiero, o se rompe o se deshace muy rápidamente. Entonces existen los famosos principios de Haskell, ¿no? Entonces, Ewald, siguiendo la base de la cirugía moderna, ratifica todos estos principios. Uno, como en la cirugía neuromandibular, delicadamente los tejidos. Entonces, el cirujano tiene que tener un arte. El cirujano no es aquella persona robusta, brusco y todo lo demás que maltrata a los tejidos, no. Al contrario, los tejidos tienen que tratarse con delicadeza, entre comillas, por si acaso, no que sea delicado el cirujano, ¿no? Entonces, esa delicadeza que el cirujano trata a los tejidos permite de que no existe más daño peculiar en ese tejido y su recuperación va a ser mucho más rápida.
Hemostasia reticulosa, tampoco hay que ser tan exagerado, estar cazando glóbulos rojos con las curas. Y lo que hacen ahorita los cirujanos jóvenes por disminuir su tiempo operatorio. Generalmente nosotros sabemos que existe un tiempo de hemostasia, una hemostasia primaria, que es la vasoconstricción y la formación del tapón plaquetario. Pero también existe una hemostasia secundaria que voy a esperar unos 10 minutos, sobre todo, para que exista formación ya de un coágulo firme, generalmente donde ya se está formando la fibrina. Y ahí interviene nuestra cascada de coagulación. Entonces, es perder esos 10 minutos por solamente cohibir el sangrado, ¿no? En una cirugía, naturalmente, nos va a hacer demorar tiempo, y mientras más se demore el tiempo, el riesgo para el paciente no es de que tenga un problema quirúrgico, sino un problema metabólico. El medio interno se va descompensando. Para ello, felizmente, dentro de las nociones sabemos que ante una hemorragia, nuestro primer punto a tratar es de cohibir la hemorragia mediante presión. Entonces, presionamos ahí mientras vamos haciendo otros procesos. En lo que se refiere a la preservación del aporte sanguíneo, naturalmente, pues, eso se encarga, no el cirujano, el acto quirúrgico, no se encarga el anestesiólogo. Si el anestesiólogo ve que está perdiendo fluidos, naturalmente tiene que reponerlo, corregirlo para asegurar nuestra vascularidad. Entonces, lo primero, posiblemente soluciones salinas, ¿no? Isotónicas por si acaso, y nosotros sabemos que en nuestro medio las soluciones isotónicas son cloruro de sodio 9%, y lactatorrhea, que nuevamente está entrando en el mercado de infracondolito, ¿no? Las otras soluciones son hipotónicas y hipertónicas. Y si es sangre, pierdo más de medio litro, ya tengo que considerar, ¿no?, de que estoy yendo a una pérdida sanguínea moderada y tengo que utilizar ya componentes sanguíneos como paquetes globulares. ¿Y cuándo yo utilizaría sangre total? Generalmente cuando ya perdí más de 1500, que es una pérdida, esa nosotros le llamamos hemorragia masiva, hemorragia mayor, ¿no? ¿Y por qué, doctor? No paquetes globulares, porque de más de 1500 a 2000 ya estamos perdiendo casi el 80, el 50%, perdón, el 40, el 50% de nuestro volumen sanguíneo, y nosotros debemos de reponer no solamente glóbulos rojos, sino también perdemos plaquetas, perdemos factores de coagulación, y el paciente entra ya a otro problema, que es la coagulación, ¿no?, diseminada. En lo que se refiere en las técnicas asépticas estrictas, es naturalmente tratar los tejidos, ¿no?, para no contaminarlo más. No es posible, pues yo estoy operando y de repente me pica la nariz, con mi guante me rasco la nariz y sigo operando. Ya estoy provocando, ¿no?, un proceso de contaminación dentro del acto quirúrgico, ¿no? Entonces, evitar exactamente actos que puedan contaminar. A veces, por circunstancias mayores, ¿no?, estoy separando y de repente pongo mi mano para entregar un material y mi ayudante que está al costado está muy cerca y le choco la nariz, la cara, el hombro. Naturalmente ya tengo que cambiarme los guantes porque ya me contaminé. No estoy diciendo que me infecté, me contaminé, y eso lleva a que existe un riesgo de infección, no para nosotros, sino para el paciente en su origen. Eliminación de espacios muertos. ¿Qué significa? Por ejemplo, a lo más común, muchos se golpean, doctor, tengo un gran bulto, deseo que me drene mi hematoma. Uno drena el hematoma, hace la cura quirúrgica correspondiente y, como no hubo infección, lo cierra a primera intención. Pero ojo, dejaron un espacio real, no es virtual. Y ese espacio, naturalmente, que va a provocar que el exudado y transudado se llene de líquido y tenga ya no un hematoma, sino va a tener un seroma, y también riesgo de que se me contamine y se infecte y a la final termine en un proceso. Entonces, evitar dejar los famosos espacios muertos, ¿no?, con la aproximación anatómica correspondiente. Entonces, si muchos intervienen a un paciente en la primera cirugía, pueden identificar lo que rompieron, lo reparan.
Pero en la segunda cirugía, donde existe una distorsión anatómica, por eso que el cirujano debe saber anatomía. Naturalmente muchos, lo que tenía que unirse, pulgar con pulgar, dedo con dedo, naturalmente pierde la separación y lo que es el pulgar lo dejan libre y lo que es dedos, por un solo lado, con el pulgar lo estacionan y me quedan inclusive un remanente. Entonces, ahí están perdiendo planos quirúrgicos porque están suturando un plano que no corresponde con otro. Y dos, de que no le dan atención adecuada. Aparte que me van a dejar espacio muerto, me van a dejar supuestamente una debilidad en la misma. Y en la final del paciente, si no se infecta, va a provocar una gran debilidad en el sitio de la sutura que a las finales se va a abrir y eso se llama dehiscencia de la sutura. Los tiempos fundamentales en la cirugía, ya lo hicieron en el laboratorio seco y lo acabo de mencionar ahorita, diélisis o la incisión, primero. El segundo es control de la hemostasia. Tercero, interviene la separación, la exposición propia de lo que dice de acá, donde yo tracciono, separo y hago la decisión correspondiente hasta llegar al área, ¿no?, que voy a operar. Y en el área que voy a operar, el procedimiento principal. Si es una colecistectomía, hago mi colecistectomía. Si hago una apendicectomía, corrijo mi apendicectomía, saco mi apéndice y así sucesivamente. Y a la final termino con la síntesis o cierre de la herida, la sutura correspondiente. Y después de ello ya vienen las curaciones, ¿no?, que no debería estar en este plano acá los principios fundamentales de la cirugía. Entonces, la incisión, como ven ustedes, viene de la cortar, donde, ojo, la incisión tiene que ser firme en un solo paso. No es de que yo hago un poquito, hago otro corte y le doy una irregularidad a los bordes. Capaz macroscópicamente no lo ven, pero si lo ven detalladamente, es como si tuvieran ustedes una incisión mellada, y eso no debe ser, ¿no? Los tipos de incisiones deben tener las características, ¿no?, de que ¿qué deseo recuperar? Evitar las tensiones, y para ello, sobre todo, siguiendo las líneas del axis, ¿no? Se dice que a nivel del brazo puedo hacer incisiones transversas, pero a nivel del brazo mis incisiones deben ser longitudinales. En la mano, siguiendo las eminencias tenales y hipotenales, como ven ustedes. En miembros inferiores es distintos porque no es totalmente lineal, sino que tiene que ser como una especie de C tal, ¿no? A nivel de la rodilla es en oblicuo o en transverso, porque recuerden ustedes que hay una flexión y hay una extensión de tejidos, entonces tengo que evitar exactamente. Si yo hago una longitudinal, voy a jalar la tensión y voy a tener limitación para un lado o voy a tener una licencia de herida. Y a nivel del mundo, solo en la cara también, para guardar estéticas y los planos de arrugas, ¿no?, que ustedes mismos en su fascia tienen, ¿no? Incisiones en el cuello, generalmente lo más práctico son las incisiones transversales, porque es ahí donde yo voy a ocultar esas cirugías, que es una tiroidectomía, por ejemplo, una incisión baja, ¿no?, que a las finales, por más que yo tenga, ahorita que vamos a hablar de los tipos de cicatrización, ¿no?, existen dos curas de una herida, pero con ciertas irregularidades proliferativas, que es la cicatriz queloide y la cicatriz hipertrófica, que son distintos. Hipertrófica, porque yo tengo una protrusión de la cicatriz por encima de la superficie, ¿no?, de la piel, pero que está dentro del límite de la incisión. Esa es hipertrófica. Y queloide, la diferencia es de que esa cicatriz está por fuera del rango de la incisión, o sea que va más allá, es más deformante, más retráctil, ¿no? Y eso sucede muy comúnmente, se ve esas cicatrices en quemaduras que son amplias generalmente. En abdomen ya nosotros hemos visto distintos tipos de abordaje por incisiones de acuerdo a la patología abordada. Recuerden que nuestro abdomen es una caja de Pandora, ¿no? Yo tengo una línea media desde la apendicifoides hasta la pubis, es la mediana, que puede ser supraumbilical, infraumbilical o transumbilical. Yo tengo incisiones paramedianas,
¿no? Si es por debajo del ombligo, ¿no? Si es al lado derecho, tiene un nombre específico, el famoso Hallager, ¿no? Y si yo tengo una incisión para mediar en el lado derecho, pero que termina con una oblicuosidad tipo J, es la famosa incisión de Bevan, que se utilizaba antes en cirugías de colecistectomía. Cuando yo estudiaba, se hacían escuelas. Escuelas decían, ¿por qué? Porque todos los cirujanos tenían que tener el mismo tipo de incisión y todo. Y esta incisión, de Bevan era característico hasta los años 98 de cirujanos del Hospital Regional de Ica. No solamente abordaba la parte vesicular, sino abordaba la parte biliar, ¿no? Ahora ya ellos aprendieron de que existen estudios de las cuales las incisiones transversas son las más estéticas, las incisiones transversas son menos eventrógenas y ahora están utilizando las incisiones subcostales. Y ahora con la cirugía mínimamente invasiva laparoscópica naturalmente cambió todito ese tenor de la diferencia. Entonces, las incisiones subcostales derechas debajo de las costillas son las famosas cochas, ¿no? Esta es otra vez la de Bevan, esta de acá que está en el punto de Mahmoud, una oblicua, generalmente se llama incisión de Mahmoud. Si fuera el transverso, se llamaría Rocky Davis, pero tiene condiciones, ya les dije, menor de 3 centímetros y tiene que pasar por los planos de los oblicuos. Si pasa por el plano del recto anterior del abdomen, no se llama Rocky Davis. Si tiene más de 3 centímetros, no se llama Rocky Davis, ¿no? Y esta que es suprapúbica, naturalmente es la que utilizan mucho los ginecólogos para abordar la parte pélvica, que es la famosa incisión de Fallister, ¿no? Entonces, nuevamente la Bevan en sus variedades, ¿no? La de meso, la que está en el lado, acá la de roja, para este lado de acá izquierdo, y la de rojo es una forma inversa, la derecha. En toras, naturalmente, el abordaje de toras era comprometer el hueso para yo abrir la cavidad torácica, porque es una jaula. Y para ello, mucho se hace una esternotomía, se hace, ¿no? Mediante sierras eléctricas, se corta longitudinalmente el esternón y se abre. Para abordar, ¿qué? Tener un abordaje derecho-izquierdo y sobre todo de mediastino. Pero cuando queremos abordar netamente un espacio pleuropulmonar, estas incisiones costales, ¿no? Que sirven como referencia el plano de las costillas, ¿no? Nos llevan a esa, y es aquí donde nosotros utilizamos los famosos finochetos como separadores ortostáticos. ¿Qué sucede ahí? Recuerden ustedes que yo tengo un paquete vascular que pasa por debajo de cada costilla. Entonces, mis abordajes tienen que ser siempre por arriba del arco costal para tratar de no lesionarla. Porque si se lesiona la arteria intercostal de uno de mis arcos costales, ¿de dónde nace la arteria intercostal? ¿Se acuerdan o no? A mis alumnos de práctica se los he hecho varias veces. En anatomía ustedes ya deben haberlo aprendido. Si viene de la parte de atrás, las arterias intercostales nacen de la aorta torácica. Entonces se imagina qué presión sanguínea tiene. Y si es de la parte anterior, por raíz anastomosa, de la arteria que está por detrás del músculo triangular del esternón, ¿cómo se llama? Torácica o mamaria interna, rama de la arteria subclavia. Y desde donde nace mi epigástrica superior y sobre todo mi epigástrica inferior a nivel de la pared del abdominal a través del músculo recto a nivel del abdomen. Eso no se debe olvidar, es muy común, pues son arterias que usted lo va a encontrar en cualquier tipo de cirugía toracoabdominal. En lo que se refiere, no mama, generalmente la mama, últimamente para hacer cirugía de mama se está haciendo un mamario, ¿no? Por debajo de la glándula mamaria, pero cuando son tumores
que se encuentra en la mama, no vamos a deformar la mama, no vamos a sacar la mama, naturalmente se hace donde no deje la cicatriz una gran expectativa, y eso es entre la areola y la piel de la mama, ¿no? Por ejemplo, un quiste mamario en las mujeres, y en los hombres a veces crece, ¿no? Por situaciones propias, hormonales, de obesidad, bajan de peso y se quedan las glándulas mamarias crecidas, y muchos por vergüenza no quieren sacarse el polo, sacarse el pipí, sacarse la camisa, y cuando tienen 18 años quieren ir a la piscina, a la playa, lastimosamente se quieren operar. Entonces la presencia de esas tumoraciones en las regiones mamarias que no debe haber en los varones se llama fuerte ginecomastia, pues. Y ojo, tener ginecomastia no es una vergüenza, ya les he dicho, porque es propio del metabolismo de las personas. No es que sea mujer, sino que la ginecomastia puede ser por un problema hormonal, la alimentación. Capaz, mijito no crece, y los papás le dan un complejo vitamínico y que probablemente tenga hormonas, ¿no? Y así sucesivamente. Y como le dije, dentro del metabolismo, capaz son obesos y de repente cuando ya tienen 18, 19 años se adelgazaron, pero las glándulas mamarias se quedaron grasas. Entonces la grasa no se va a atrofiar mientras exista vitalidad, hay que sacarlas, ¿no? Lo otro, en las mujeres existe muy fácil. Recuerden que así como ustedes ven en los animales hembras, desde la axila de esos animales tienden a tener una línea mamaria hasta el pubis, donde existen varios pezones, y que cuando tienen sus crías, tienen 5, 6, 7, 8 crías, tienen mamas para todo, darle a amamantar a tutito. Nosotros como seres humanos no estamos exentos de eso, sino que cuando nacemos, esa línea mamaria se pierde y la única mama que queda, todavía como mama no, sino como un esbozo, es la mama pectoral. Pero puede haber un rezago, puede haber esta región axilar, puede haber la región de la pared, o capaz no tienen glándula mamaria, capaz tienen más que pezón, y que muchas veces con una glándula muy rudimentaria. Y cuando se dan cuenta, doctor, este puntito que tengo como una verruguita me duele mucho cuando menstruo. Doctor, cuando di de lactar, eso de ahí creció también del tamaño, porque era glándula mamaria, ¿no? Entonces, eso es propio de la que no evolucionó. Esa glándula mamaria es en la parte biológica fetal. Entonces, es una cosa normal, entre comillas, porque eso lo tenemos, ¿no? Sino que hay tejidos que evolucionan y otros no. Tal igual, todos nacemos con timo. Se encarga exactamente de la diferenciación de las células T, de los linfocitos T. Pero ese timo, conforme va pasando el tiempo, va creciendo el niño, se va del mediastino inferior, pasa al mediastino superior, y muchas veces termina en el cuello como un esposo graso. Pero ojo, todo es distinto de una persona a otra. Algunos desaparecen a los 6 años, otros a los 10 años, otros a los 18 años. Y eso no es anormal, es etapa de involución de una glándula que ya no cumple esa función, ¿no? Entonces, vamos a la otra parte, que es los tiempos del instrumental de corte. Hemos dicho que en el instrumental de corte van a existir dos tipos de mangos específicamente. El mango 4, que es este de hojas anchas, y el mango 3, que es para hojas pequeñas, chiquitas. Entonces, estos mangos también le podemos agregar 4L, 3L, dependiendo de la longitud. Si son largos, L, ¿no? Pero guardan las características de las mismas hojas. Entonces, las hojas del mango 4 utilizan hojas de bisturí desde el 20 al 25, ¿no? Son hojas grandes. Los números no solamente le clasifican el tipo de curvatura o forma de la hoja. Y el mango 3 específicamente para hojas 11 a 15, que son hojas pequeñas. Pues esta de punta es característica, ya sabemos que la hoja 11, las
las de 13 más pequeñas las hojas, las 15 mucho más, tipo Roma, y así sucesivamente. Entonces, acá ven la 10, 11, 12, 15, ¿no? La 12 tipo gacho, como ustedes acá, ¿no? Para el mango 3. Y la 3L, solamente por la longitud mayor que tiene nada más, pero para las mismas hojas. Y mango 4 para hojas 21, 22, 23, 24, 25. Son hojas anchas, grandes y que entran en la herradura correspondiente, y también tiene 4L porque su mango es mucho más largo para aquellas cavidades mucho más largas, por ejemplo, ¿no? Para obesos. Pero existe una variante del mango 3 que es el mango 7, que ya es un 3 ancho, ¿no? Es totalmente delgado, pero se usan las hojas del mango 3. ¿Cuáles son las hojas del mango 3? Del 10 al 15. ¿Sí? Otro instrumento de corte, le dije las tijeras. Para tejidos gruesos, mayo, que puede ser recta, curva. Para tejidos lábiles, como el peintoneo, las delgaditas, que son mesentos, que para mí son cortas, largas, curvas, rectas. ¿Ya? El de la mesentos, como eso es un delgado. Y estas son variantes de esas dos tijeras que he mencionado. Por ejemplo, las tijeras de empleo, ¿no? Tijeras esas que utilizan generalmente para parto, ¿no? Es una variante de mayo, pero mucho más gruesas, y es para cortar el cordón umbilical, ¿no? Y algunos lo utilizan hasta para cortar el ventaje de yeso y otras, maltratando las tijeras quirúrgicas, sobre todo los traumatólogos. Tijeras que terminan en puntas, así, que se utilizan generalmente para, por ejemplo, yo quiero cortar el colédoco, hacer mi corte de una colédocotomía. Entonces la incidimos con bisturí en un primer momento, y una vez abierto hacemos la ampliación de la incisión con una tijera llamada tijera de poco, ¿no? Entonces son tijeras de poco que vemos acá para sentir también cardiovascular, porque eso también permite utilizar canalismos como vasos sanguíneos, ¿no? Nosotros en cirugía abdominal utilizamos bastante para colédocotomía. Las cilis, que son tijeras chiquitas, delgaditas, finitas, ¿no? Para planos muy delicados generalmente, ¿no? Las listas, otras variantes exactamente, que se utilizan también para cordón umbilical, para yeso y otros, ¿no? Acá la lista la cuento específicamente para ropa y vendajes. Ojo, recuerden que nosotros las tijeras no las tenemos para tejidos inertes, las tenemos para tejidos vivos, pero ya ven para qué la clasifican, ¿no? Otro instrumental de corte es lo que hacen los traumatólogos, los neurocirujanos, tener sierras, así como las de carpintero, ¿no? Como una varilla que tiene dientes, o sierras con un cable enrollado en varias fibras que son aceradas, ¿no? Que son exactamente las sierras para hacer craneotomía, para hacer inclusive cortes de huesos traumatólogos. Y esta es la sierra de Chatel, que son las hojas de carpintero, como se dice, fertilizadas. Estas son sierras netamente metálicas, las cuales yo las puedo esterilizar, limpiar, lavar y todo, ¿no? En cambio, recuerden la de carpintero, el mango es de madera, no se puede, tiene mucho detrito si lo esterilizo, en el momento del calor se quema, ¿no? Las gubias, también usadas en traumatología, son más que tijeras, parecen alicate, ¿no? Esto de acá me da para cortar exactamente esa punta de los huesos y darle la forma generalmente a un hueso, ¿no? Darle la forma, porque generalmente siempre va a raspar. Para eso tengo otro material en las cuales me va a dar, ¿no? La lisura de la superficie del hueso. Entonces, para moldear, generalmente existen las cubias que son cortas. Las reglas es algo que dicen los carpinteros, por eso que muchos refieren que un ortopedista, un traumatólogo, tiende mucho que aprender el carpintero. Las gubias son esas aquellas para raspar y sacan pues por capas largas, ¿no? La madera, igualito lo hacen con el hueso, ¿no? El pellejo, el perióstero, ¿no? El costótomo es, esto sí
tiene función de alicate, porque agarra las estructuras y las engrama ahí, ¿no? Sobre todo utilizados en las orillas. La otra parte son nuestros materiales de hemostasia. Estoy mencionando los más comunes nomás, ¿no? Existen muchos más materiales, ya ustedes han conocido, no he mencionado esto ya. No es que si yo comienzo a mencionar todo lo que exista, no termino. En lo que es hemostasia, como le dije yo, desde aquellas que son pequeñas como las mosquitos, las que son un poquito más grandes que son cray y kelly, y que todo va a diferenciarse en las ranuras de su paleta, ¿no? Si son ranuras completas de toda la paleta o media paleta nomás está ranurada en la parte de interno, ahí se van a diferenciar. Entonces estas pinzas hemostáticas evitan que exista sangrado. Pero ojo, la hemostasia no solamente es colocar una pinza y esperar que se forme el coágulo, pero también existen ahora otros artificios que llegan a, como dicen, cerrar el vaso sanguíneo, y generalmente son las compresiones, ligaduras, electroproteos, las grapas y agentes secundarios. Para ello, entonces, yo veo algo sangrado, el procedimiento temporal es la compresión del mismo, ¿no? Ojo, muchos pacientes llegan con torniquetes. El torniquete solamente va a comprimir de que exista primero una compresión de mi irrigación venosa, por lo tanto no del arterial. Mi sangre sigue pasando en mi extremidad, pero para regresar mi brazo se va hinchando. No debe hacerse eso. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Está sangrando de acá? Yo veo que está sangrando, no tengo cómo cohibirlo. Mi compresión inmediata con lo que sea, una venda sobre esa compresión, y así evitamos de que esté perdiendo sangre. ¿Va a humedecer? Posiblemente que sí, pero en menor cantidad que si no tuviera comprimido, hasta que llegue a un centro sanitario donde se pueda dar el tratamiento. De ahí vienen ya los procedimientos mecánicos. ¿Mecánicos por qué? Porque posiblemente tenga que proceder con algo que va a quedarse ahí, como un clic, una sutura, ¿no? ¿Ven? Los dos cabos generalmente de vasos sanguíneos cortados, y acá le hemos puesto un nudo para que ya no siga sangrando. Los procedimientos térmicos, los electrobisturí, que ahora existen monopolares, bipolares, ¿no? Los ligachús, y otros, según los ultrasonidos, ¿no? Y otros para evitar que siga sangrando. Y lo único que tiene como fundamentación de que el vaso sanguíneo se colapse y se selle para que siga evitar que siga perdiendo sangre. Y los procedimientos definitivos ya son compresas de gelatina, celulosa, colágeno, proteína y adhesivos biológicos. Que alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de entrar negro, poner bastantes colágenos. Nosotros en cirugía de hígado, sobre todo cuando el hecho vesicular también sangra mucho, existe unas esponjas llamadas hemocolágeno, y nosotros las colocamos ahí. Esperamos que se ablande y se adhiera al tejido humedecido y crea como una parte de ellos. Como es sustancia orgánica, esa se va a complementar con ello, y al final lo primero que nuestro interés es cohibir el sangrado, porque a veces existe sangrado en mapa, y segundo, que eso se va a resolver con el tiempo. Dentro del material hemostático, recuerden que la pinza tiene una cremallera, tiene un anillo, tiene un mango, tiene una articulación media y tiene su rama o punta, ¿no? Y las ranuras que tienen dentro de esa cara interna de la punta o rama se llama bocado. Entonces eso es lo que va a caracterizar, porque realmente tiene un bocado distal, no es completo, hasta acá nomás está pillado, ¿no? Este es el bocado, ¿no? Entonces, las pinzas mosquitos o de Hasten, ténganlo por consiguiente, bueno, por el tamaño lo van a reconocer, pero su bocado es toda el asta. ¿Ya? La pinza de Kelly, al contrario, miren ustedes, su mellado solamente la parte distal del asta. En cambio, la Cray es la completa, ¿no? No sé si la tengo acá. No la tengo acá, pero como esta, es completa. ¿Ya? Es el mismo molde de la Kelly, pero con bocado completo.
Tengo las PEA, que son mucho más robustas, mucho más largas, pueden ser curvas rectas, ¿no? Más planas, ¿no? También son muy prácticas las pinzas Rochester, que son más duras, tienen un componente más grueso entre el asta, casi parecido al fremango. Esta es la de Lower, tipo curva generalmente, y que tienen la parte distal con su dura, pinza de Hayes, que se consideran generalmente pinzas largas, tipo con ranura de Draghi. Las de Draghi, acá están las de Draghi, acá se han confundido, las de Draghi vienen completas por si acaso, ¿ya? Las de Kelly vienen a la parte distal. Ahora, tengo material de tracción y separación. El material de tracción, ¿no? Bueno, acá es un ejemplo, estoy tratando de poner los órganos. Tengo esto, si es conocido para ustedes, le llamamos anillo, pero su nombre es Foester o Fester, se pronuncia. Sirve para tratar tejidos como intestino, apéndice y otros. Son láminas, pero tiene una melladura que si nosotros la miramos completamente puede dañar el tejido. Las pinzas de Albis son pinzas de tracción mucho más duras que la anterior y no lo utilizamos para tejidos lábiles como intestino, lo utilizamos para traccionar piel, sobre todo tejido de pared. Son como, vienen sus pinzas así, coaccionan sus bordes distales, ¿no? Pero con una firmeza porque tienen ranuras y eso es lo que puede dañar el tejido. Por eso que utilizamos más para tejidos duros como la piel. Esta es la de Rochester, son planas tipo las PEA, pero largas. Estas son las Bacao, que la utilizamos para agarrar el apéndice. ¿Por qué? Porque viene como una canastilla, como ven ustedes, su prensa no tiene ranuras, es plana y las agarra. Generalmente tengo el apéndice acá y las agarra por su parte, como se dice, fuera del apéndice, en su parte periférica, ¿no? Nuevamente, la de Bacaos. Bacao se escribe, pero lo pronunciamos Beico, ¿ya? La tumba es parecida a la Alice, pero más triangular plana, no viene como cartier, no viene casi coaccionando sus dos paletas, ¿ya? Estas son las más traumáticas, que vienen como dos puntas, que en la norma la conocemos como pinza de campo, pero su nombre es Bacaos, ¿ya? Ustedes como tienen esas pinzas, realmente son pinzas de tracción. ¿Y por qué tracción generalmente? Recuerden ustedes, últimamente nosotros para hacer cirugía laparoscópica tenemos que levantar nuestra pared para introducir primero nuestra aguja de Vélez para hacer neumo y después para colocar a ciega nuestro primer troca, nuestro primer pulsón con el troca. ¿Y qué pasa? Que para no producir un daño ya interno en la cavidad peritoneal tenemos que levantar. ¿Y cómo hacemos para levantarlo? Le hacemos huequito a la pared, traccionamos nuestra pierna y levantamos, ¿no? Y eso nos ayuda, porque si lo hacemos con la mano en algo que ya está tenso, es bien difícil agarrar la pared. Dentro de lo que es separación, ¿no? Separadores manuales, estos son los famosos Albio, los más conocidos, ¿no? Estos, los divers, que son separadores, ¿no? Estáticos, duros, recuerden que son rígidos, no son como los maleables. Generalmente estos divers los utilizamos, por ejemplo, para separar hígado, separar alguna estructura en las cuales tratamos de evitar. Estos son separadores cuando hacemos cirugías menores, ¿no? Vasculares, parecidos al fálmico, pero de una sola rama y que jala generalmente con ganchitos y nos separa estructuras superficiales. Estos son los Richardson, es un separador rígido de las cuales separa como una paleta ancha, ¿no? Tanto pared como estructuras capitales. Los demás también para cirugías vasculares, son pequeños, claro. Los Doyen, que son los maleables delgadas, maleables gruesas, los puedo yo doblar y los puedo moldar, por eso se moldean. Estos son otros separadores duros, como supuestamente estos de acá
lo utilizamos un poquito más a la parte pélvica, a la parte ortopédica, ¿no? Aquí, estos le llamamos mayo o suprapúbico, lo utilizamos también para colestectomías, como ven, la separación del campo. Y por último tiempo, las suturas quirúrgicas, que ya les dije pueden ser de dos tipos, absorbibles o no absorbibles, va a depender exactamente del tipo de tejido, el tipo de duración y el tipo de resistencia. Las técnicas pueden ser puntos simples, continuo, colchonero, intradérmico, en X, ¿no? Ya ustedes lo han hecho en el laboratorio húmedo con el doctor Mateo y el doctor Salomón, ¿no? Entonces, las características de una buena sutura es, uno, que no exista una estrangulación de ese tejido. Ya se ha dicho que se ha detectado, por lo tanto no tiene que haber tensión, una buena aproximación. Si yo aproximo este borde y este por encima, naturalmente no va a cicatrizar como debe, ¿no? Y la preservación de la irrigación. Entonces, si yo estrangulo mucho, le ajusto el punto, naturalmente le estoy quitando la irrigación en ese territorio y se puede necrosar, ¿no? Entonces, esa es la maniobra. Ojo, la forma adecuada, ya se lo deben enseñar a ustedes en el laboratorio húmedo. Esto es erróneo. La punta de la pinza debe agarrar la aguja, pero no acá, porque estoy seguro que si ustedes en el primer punto que va a agarrar, la aguja se les va a doblar. La aguja debe ser agarrada en su parte media. Dos, la punta de la punta es la que debe agarrar la aguja, no acá, no la punta. Pero ahora, para evitar de que exista mayor tiempo operatorio, existen las famosas grapadoras. Esas son grapadoras de piel, pero también existen grapadoras internas, ¿no? Para hacer autosuturas, se llaman guías, ¿no? Y que va a depender, son como si fuesen grapas, pero que tienen un tamaño, y ese tamaño va a depender del color y del grosor de lo que vamos a suturar, ¿no? No es lo mismo suturar un estómago y el mismo estómago, lo mismo que suturar el fondo con el alto, porque el grosor es diferente. Estos son los puntos que se hacen, un punto simple, ¿no? Este es un punto, ¿no? Lo que nosotros llamamos colchonero, no es colchonero, este es un punto de U, sigue siendo un punto U, pero evitando los espacios muertos. Y esto es lo que, cuando tenemos mucha tensión, miren lo que sucede. La irrigación no llega, se necrosa y le damos irregularidad a la coartación de los bordes. Y si no lo quitamos mucho, la separación de los mismos. Entonces, tenemos que ser precisos. Estos son los puntos simples, ¿no? Esto de acá. Esto va a depender exactamente del cirujano. Dice, para que no se llene de líquido, ojo, al dejar un cuerpo extraño en un espacio, si yo veo que es grande, eso de ahí no debe ir más allá de 24 horas. Pero muchos lo dejan 24, 32 y mucho más tiempo. ¿Qué sucede? Estar un cuerpo extraño dentro de un espacio. Primero, que va a llenar, se va a seguir llenando de líquido, porque ese espacio se hace real por la presencia de esto dentro. Entonces nunca van a coartar los tejidos. Entonces, si yo veo que ya no es sangre lo que sale, es líquido sedoso, naturalmente ya cumple su función, porque esto es para saber si es que está saliendo sangre y que la sangre tiene que salir, tiene que drenarse. Pero si ya no es sangre y es líquido de exudado y trasudado, es netamente porque el cuerpo extraño hace de que exista un trasudado, sudado y se siga llenando de líquido. Entonces, saber en qué momento sacar un tren dentro de una herida. Dos, cuando les enseñaron a reparar tendón, sobre todo en traumatología, si yo hago una sutura longitudinal, tengo por seguro que se va a desgarrar y se va a romper realmente ese tendón.
la fibra mano-auricular, por tanto yo debo hacer en Z, ¿no? Mi punto va a ir así para yo jalar y evitar exactamente que siento un desgarro del mismo, ¿no? Entonces, 6, 8, ya estos son los puntos de salto, ¿no? Que le da un poquito más de resistencia, lo que nosotros a veces le decimos colchonero o le decimos pack, ¿ya? La característica es que no sea tan separado del borde, acá lo he hecho muy separado del borde. X en X. Ahora veremos pasando rápido, este es en Q, ¿no? Porque ustedes ya esto ya lo han hecho en la práctica. Los de Lemberg, que son suturas intestinales invaginantes, ¿no? Los de Haster, también, colchonero, su pie simple, o sea, empezamos en un extremo y seguimos con una misma sutura hasta terminar en el otro extremo de la herida. Y si la cruzamos, su pie, ¿no? Cruzada. Si no se cruza, su pie simple. Entonces, este es el cruzado, sutura continua fenestrada, o llamada también de revertín o de fondo, ¿no? Ese es su pie cruzado. Estas, bueno, doctor, yo no quiero que mi sutura se vea, sea invisible. Las subdérmicas, voy plano por debajo de la epidermis, de un inicio de un extremo de la herida y termina en el otro extremo de la herida, ¿no? Las suturas invaginantes ponen también suturas intestinales, son seres musculares, ¿no? La primera sutura que realmente. Entonces, desde la sutura del tubo digestivo, ¿no? Podemos nuevamente la sutura que les he mencionado. Y por último, ¿no? La sutura que hicieron ustedes cuando estaban en la, no sé si hicieron en la práctica de apendicectomía con la doctora Bell y el doctor Ramos, ¿no? Las suturas invaginantes en apendicectomía que se hacía antes se llamaba bolsa de tabaco, ¿no? Donde yo suturaba acá también mi muñón apendicular alrededor y esto revertía y cerraba y mi muñón apendicular no quedaba hacia afuera, no quedaba hacia adentro. Si había una licencia de la sutura del muñón, se abría hacia la luz del ciego, ya no se abría hacia la cavidad peritoneal. Pero ahora ya no se hace porque tenemos la seguridad de que ya eso no se va a deshacer, ¿no? Seguridad del paciente, la verificación del mismo, es lo que hicimos también en el laboratorio seco, la famosa lista de chequeo. Las comunicaciones que pueden haber ante un proceso de una técnica es la hemorragia, la infección, la licencia, la necrosis, el seroma, el hematoma y el retraso de la cicatriz. Dentro de la conclusión de la técnica operatoria se construye la base de toda la aplicación quirúrgica. El cumplimiento de los objetivos quirúrgicos reduce las complicaciones que hemos hablado. La asepsia, la eficacia, la manipulación cuidadosa de los tejidos son esenciales y la formación continua mejora la seguridad del paciente. Entonces, hasta acá entra la lesión de la semana anterior. Vamos a la lesión de esta semana. Organización y áreas de salud de operaciones, que esto también ya lo hemos hecho en la práctica de laboratorio seco. Recuerden que tras el tiempo han ido cambiando los nombres. Lo único que no ha cambiado es que tenemos un área no restricta, semi-restricta y restricta. Han cambiado de colores y que ahora se ha unificado en el Perú por el MINSA, que es blanco, la restricta, gris, la semi-restricta y negra, la no restricta, ¿ya? Entonces, los objetivos de esto es identificar la organización física de la sala del centro quirúrgico. Entonces, la organización sino reconocer las especialidades del centro quirúrgico, comprender las funciones de cada área y su norma básica. ¿Qué es la sala de operaciones? Es un ambiente especial que se llama para realizar procedimientos quirúrgicos. ¿Y dónde se encuentra? En el área blanca, donde hacemos asepsia, la seguridad, la inclusión técnica adecuada, la inclusión de equipamientos, la tarea de garantizar que el paciente esté seguro y el equipo quirúrgico. Entonces, dentro del centro quirúrgico está conformado por una área administrativa, área restringida, semi-restringida, no restringida, sala de operaciones, central de dirección, etc. Todos los ambientes que pueden haber mucho más,
Pero todo esto dividido en estas tres áreas que están acá. El área administrativa, ¿dónde se encuentra? En el área no restringida. Sala de operaciones, ¿dónde se encuentra? En el área restringida. Central de administración, ¿dónde se encuentra? En el área semi-restringida. Recuperación recursos técnica, en el área semi-restringida, porque sufre. Entonces, estas tres áreas, que nos faltó hacer con cheque, con alguno, ¿no? Es las tres áreas que debemos de conocer. Entonces, antes eran así, por colores. Y no solamente estos colores que eran los colores del semáforo, ¿no? Rojo, ámbar y verde. Verde dice libre tránsito, la no restringida. Ámbar, semi-restringida, y rojo, alerta, restringida. ¿No? Está esa la operación. Y así es. Pero ahora, como ustedes saben, ya cambió de color. Entonces, nuevamente, las áreas no restringidas, que es lo que debe haber, ojo. Esto en interrogante, porque las áreas de vestidores están entre el área no restringida y el área semi-restringida, pero en los protocolos está en el área semi-restringida, ¿ya? Entonces, existen las oficinas de jefatura, las salas de espera y otros son áreas que una persona viene de afuera y puede permanecer ahí con la misma ropa sin tener ningún proceso propio. El área semi-restringida ya comprende los procesos internos, está el lavadero quirúrgico, además. Ojo, esto de acá fue un equivoco, esta área de almacén estéril se encuentra en el área restringida. El área restringida es donde está el material estéril, la ropa y el instrumental, y el área de sala de operaciones. Yo puedo tener una área de almacén estéril y puedo tener varias salas de operaciones y de ahí sale mi reparto, ¿no? Mi ropa estéril y reparto mi instrumental estéril. Lo que ya está usado ya va al área semi-restringida. Entonces acá debería ser, ¿no? Saben que acá el área de lavado de material o lo que llamamos preparación del instrumental, ¿no? Como ven ustedes acá, esto de acá es del área restringida, por si acaso. El área de lavado es semi-restringido y después ya que se lavó recién pasa al área restringida que es el sala de operación. El área restringida es más zona estéril, sencillo, ¿no? Área de procedimientos especiales, o sea, sala de operaciones. La sala de operaciones tiene una mesa quirúrgica, una mesa de mayo, una mesa auxiliar, una pequeña luna. Tenemos nuestras cialíticas, tenemos nuestra máquina de anestesia, tenemos nuestro aspirador quirúrgico y otros, ¿no? Entonces, ¿qué comprende? Es donde estamos haciendo un procedimiento quirúrgico, desde la mesa de mayo, los cirujanos están haciendo supuestamente un procedimiento en cabeza, donde cada quien tiene primero su ropa que deambula desde el área semi-restringida hasta el área restringida, que es gorro, chaqueta, pantalón y botas. Una vez que ya están en el área restringida y son miembros del equipo quirúrgico, después de lavado de manos, naturalmente ya tienen una bata estéril, ¿no? Guantes, el calzado de guantes que también se les ha enseñado a los doctores secos para hacer los procedimientos correctos. Esto debe estar especificado en todo centro quirúrgico. Una línea en el cual me diga, antes era, le dije yo, eran los colores rojo, amarillo y verde, ahora es blanco, gris y negro. Entonces, esta línea roja, como está para este lado, va a decir que de aquí para acá es mi área roja. De la puerta para allá es mi área, se sobreentiende, semi-rígida, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber señalización del mismo. El quirófano, como se dijo, tiene que tener ropa estéril, protección de circulaciones limitadas, de limitado movimiento. Inclusive existe
existe un estatus, es decir, cuántas son las personas máximas que debe haber en una sala quirúrgica, una sala de operaciones, ¿ya? Y no debe pasar de 15, acá dice 13, máximo 13, ¿ya? Entonces, recuerden bien, más de 13 personas estamos sometiendo supuestamente a un no tránsito en el centro quirúrgico y otro es a contaminación del acto quirúrgico. Existen todos los ambientes sellados, no existe ventanas, existe una puerta de entrada y salida, de las cuales tiene que estar cerrada y que generalmente son puertas de vaivén, ¿ya? La ventilación, si ustedes se dan cuenta, ellos tienen dos canastillas de ventilación, una para que entre el aire y otra para que aspire el aire. O sea, una es ventilador y otra es aspirador, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para permitir la circulación del aire dentro del centro quirúrgico. Mínimo de 15 a 25 recambios de aire por hora debe haber en esa circulación, ¿no? Como ven ustedes allá, por uno ingresa y por otro sale. El mobiliario que es totalmente liso, paredes lisas, no existe supuestamente paredes, ahorita los centros quirúrgicos ya no es tabajeo, ahora para tener una fácil limpieza todo es mayólica, no se han dado cuenta, entonces permite exactamente la limpieza del mismo para que no quede residuos primero por contaminación. Y si no fuera así, tendría que ser pues esta pared lisa, que se someta a los procesos de los químicos para hacer la desinfección de la pared, ¿no? La mesa quirúrgica, la mesa de mayo, el coche para poder hacer el sacrificio, todo entra en un proceso de limpieza cada vez que existe una contaminación del centro quirúrgico o cuando no exista ante una limpieza regular los fines de semana. Realmente la mayoría de centros quirúrgicos hacen limpieza los días sábados en la mañana. Ya está establecido en las operaciones de servicio. La luz tiene que ser una luz artificial, fría, que no queme, y blanca, ¿ya? Y uniforme. La climatización se debe de tener un ambiente de 18 a 24 grados o una humedad de 50 a 60%. Esto es importantísimo, ¿ya? Revisar qué? El desarrollo de los microorganismos bacterianos, ¿no? Y entonces, bueno, la mayoría ahora ya tiene ya un controlador automático que ni siquiera se gradúa solito, está ahí, ¿no? Muchas veces hace un frío tremendo, nosotros estamos no es calefacción, sino es con un frío tremendo que está regulado siempre la temperatura, o a veces está tan caliente que hace un frío tremendo. Cuando salimos a las operaciones salimos del calor al frío, entonces eso también es un perjuicio para la persona que interviene el paciente o no paciente. Las áreas complementarias, URBA, que está en la área semirestringida, central de dirección, la área semirestringida, almacén de material técnico, que está en la área restringida, la farmacia quirúrgica, que está en la área no restringida, y la área de equipos biomédicos, esa está en las áreas restringidas, porque ya están para utilizarse, están bajo el flujo del paciente. El paciente ingresa, se prepara, entra a las operaciones, existe la recuperación post-anestésica y pasa, esto sería URPA, y de ahí pasa el efecto anestésico a hospitalización, ¿no? El flujo del personal es el ingreso, ingresa por zona no restringida a semi-restringida, cambio de ropa, vestidores, lavado quirúrgico, sala de operaciones, y cuando sale por la misma área, no sale por donde sale el paciente, es algo que tenga que acompañar al paciente, ¿no? Regresa por detrás de los lavaderos hasta el área de vestidores y sale a la área semi-restringida. La medida de bioseguridad siempre tener en cuenta la higiene de las manos. Y aquí fue, sí, ya se debe recordar ese grupo que llegó con su ropa quirúrgica verde,
Y yo ingresé primero, ellos ingresaron después, ya ellos ya saben quiénes son. Y de repente cuando están adentro, veo que con la misma ropa que habían venido en la calle, con la misma ropa que habían ingresado a sala de operaciones. Miren, ya los iba a votar, pero iba a quedar ridículo porque eran mis alumnos. Pero me sometieron a una contaminación del paciente. No debieron haber hecho eso. No. Es por ello que ahora ustedes están usando ropa azul permanente y la verde solamente lavadita dentro de su mochila para entrar al centro quirúrgico. El uso correcto del BPP, el uso correcto del residuo y el control de infecciones. Entonces, una adecuada organización permite mayor seguridad de justicia, disminución de infecciones, la coordinación y la optimización del equipo quirúrgico. En conclusión, centro quirúrgico posee áreas con diferentes niveles de restricción, cada área con funciones específicas como visto, el tránsito específico para esas áreas y un máximo de personas para cada área. Acuérdense que son 13 máximos en centro quirúrgico, ¿verdad? No más de eso. Esa es la 635. El tema es largo, a pesar de que es simple, me parece simple a mí porque debería correr un poquito más rápido para ustedes. Todo lo que estamos hablando se supone que ya lo hablaron en el laboratorio seco. Y algo en el laboratorio húmedo conocieron juntos. Entonces acá viene la parte, entre comillas, teórica, porque es lo mismo que ustedes han hablado. Entonces estamos unificando ya mejor criterios. Y si tienen alguna duda hasta acá, seguimos. Yo lo que quería era correr, avanzar todo, inclusive he unificado todos los temas en una sola exposición, pero espero llegar a terminar hasta las 6:30 que tienen ustedes. Si no, terminamos la otra semana, no hay ningún problema. Ok, la otra semana. Aquí he terminado esta semana. ¿Por qué quería terminar esta semana? Porque muchos de ustedes me han dicho, doctor, tenemos nuestro PCE esta semana y la otra semana tiene su definitivo, el parcial, el final. Capaz son los primeros en vender. El doctor ya hizo la clase 3 en 1. ¿No? A esos son artistas. Normas de bioseguridad. Inclusive, quería decirles a los de T1 que vengan temprano para hacer mejor corrido poquito, pero no he podido comunicarme con los de T1. Se esconden. El único, ¿quién está acá en T1? 1. ¿Qué más? 2, 3. Ahora vas a apuntar a las 3 y no hay como falta. Norma de bioseguridad. Entonces, dentro de la norma de bioseguridad, ojo, recuerden, cuando hablamos de desinfección, esterilización, no, doctor, eso le corresponde a enfermería. No, enfermería hace los procesos, pero ustedes deben de conocer por qué, y cómo, y para qué. ¿No? Entonces, para ello, explico todos los principios de bioseguridad, que es un conjunto de normas y procedimientos destinados a prevenir la transmisión de agentes biológicos, físicos, químicos que puedan afectar a un paciente, a la persona de salud y al medio ambiente. Entonces, su finalidad cuál es proteger. Entonces, para ello, el primer principio, ¿no?, es la universalidad. Ello significa que bioseguridad debe estar presente en todo acto sanitario. A eso se refiere. ¿Mediante qué? Mediante el uso de barreras protectoras, y creo que mejor ejemplo es cuando nosotros pasamos la época del COVID. Todo el mundo se comenzó a proteger. ¿Con qué? Una barrera protectora que era la mascarilla, ¿no? Los de personal de salud ya tuvieron que parecían robots herméticos, con su ropa, ¿no?, su EPP, su casco, ¿no?, porque era una enfermedad que no conocíamos y teníamos que buscar nuestra barrera protectora. Eliminación adecuada de material contaminado, lavado de manos, esterilidad y prevención de riesgos ocupacionales. Ya lo hemos hablado, equipo de protección personal también, ¿no? El lavado de manos también es el primer tema que hicieron ustedes en el laboratorio seco con el doctor Ramos y la doctora Vera.
recuerden que yo tengo lavado de manos común, lavado de manos clínicos y el quirúrgico. El común es jabón, agua y capaz, si pasó a un raspado no pasó. El clínico, que tiene un proceso ya de 11 pasos, y que esos 11 pasos me lleva a una duración promedio de 50 a 60 segundos. Y el quirúrgico, que existen los 11 pasos más por tiempo, codo, antebrazo y muñeca, en 3 tiempos, y me puede durar de 3, máximo hice 5 minutos algunos protocolos. ¿Y por qué no más? Porque hay estudios que se dicen que a más tiempo de lavado tienen la misma efectividad, inclusive tengo riesgo a daño. Antes se usaba el escobillado, ahora ya no se usa el escobillado, porque el escobillado produce daño no notorio, no macroscópico de la piel del cirujano o del personal quirúrgico, ¿no? Como ven ustedes, si yo tuviese una escobilla tipo esponja, no hubiese supuestamente tanto daño como las escobillas de cerda, ¿no? La técnica es mantener campos estériles, no cruzar sobre la madera estéril, por eso ya lo metieron ustedes en el seco. Si yo tengo una mesa preparada, yo tengo otra mesa acá, mi personal no debe pasar entre 2 áreas estériles, tiene que pasar por detrás. Si yo estoy con otra persona operando y quiero cambiar de posición, no voy a pasarle, dando mi espalda que está contaminada, dándole pasar por delante del otro cirujano. Los dos tienen que darse la espalda, ¿no? Para que tengan contacto de zona no estéril con zona no estéril, o menos contaminada, para evitar exactamente la contaminación de las partes cortadas. Entonces, hay formas de manipularse. Mantener las puertas cerradas, reducir la circulación del personal, y ojo, cuando hablo de circulación del personal, no más de 13 personas. Entonces, saquemos la cuenta. ¿Cuántas personas hay en un equipo quirúrgico? Mínimo 3, porque está el cirujano, primer y segundo ayudante. 4 con el instrumentista. Anestesiólogo, está el anestesiólogo y su residente probablemente. Van 6. El circulante, que puede ser 1 o 2, como unamos 2. 8. Entonces nos quedan para 5 alumnos y queremos meter alumnos. Pero a veces hay alumnos del cirujano, hay alumnos del fisiólogo, hay alumnos de la enfermería. Y si hay más de 13, ya saben que aquí nos sostenemos, ¿no? Entonces, en otros centros docentes, ¿no? Centros quirúrgicos docentes, existen los ambientes quirúrgicos donde están en vidrio la parte superior y los espectadores están fuera del ambiente quirúrgico bajo un vidrio que pueden visualizar todo el arco quirúrgico correspondiente. Y ahora con la tecnología, pues la videocámara, yo puedo estar en una sala mirando la cirugía, así esté cerrada, sin ventanas, sin nada, pero estoy mirando la cirugía mediante una filmación normal. Entonces, el manejo de residuos hospitalarios se clasifica de residuos comunes, biocontaminados, cortopunzantes que van en una caja específicamente dura, sellada, porque se le da otro tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, existen ciertas normas, ¿no? Por ejemplo, no encapuchar agujas. Cuando decimos no encapuchar agujas es, agarro el capuchón de la aguja, ya bueno, me descuido y ya me pinché. Ojo, el capuchón se deja ahí y ustedes, como diciendo ahí, a encajar el capuchón, una vez que está dentro ya lo pueden ajustar para evitar que esté emocional. El desecho material no debe ser el contaminado, evidentemente se debe desechar, salir del área quirúrgica y utilizar contenedores rígidos para aquellos objetos punzocortantes. En caso de accidentes, lavar inmediatamente la zona, notificar al supervisor. Ojo, se tiene que reportar, me pinché con el paciente tal, porque el paciente puede tener una enfermedad que puede ser de transmisión sanguínea, sífilis, hepatitis, sida, ¿no? Iniciar un protocolo de exclusión ocupacional, porque eso es, cuando nos pinchamos nosotros, ante cualquier caso, ojo, es un accidente laboral. Y el seguimiento del médico. Factores que favorecen la contaminación, ya hemos hablado nuevamente, exceso de personas, puertas abiertas, mala técnica técnica, utilización inadecuada.
¿Cuándo la destrucción de cuadro? Por ejemplo, abren en mi equipo quirúrgico y de repente estoy utilizando una caja de apendicectomía, tantas piezas, y cuando comienza a armar su mesa de baño, observo pues que una pinza está con material biológico, capaz está con sangre, no fue limpiado. O sea, para esterilizar yo tengo que tener una condición, que el material quirúrgico esté exento, o sea, que esté limpio, sacarle todo el material, ¿no?, orgánico que pueda tener. Después de ello ya lo mando a esterilizar. Pero si esa caja, por más que tuvo un viraje subjetivo, tuvo buena esterilización, pero existe una pinza que ya está con residuos contaminados, esa caja no sirve, se cambia de caja, ¿ya? Y se manda nuevamente a procesar. Recomendaciones: capacitación permanente, ¿no?, cumplir con los protocolos, la supervisión continua del mismo, la promoción de la universidad proteja al paciente y al equipo quirúrgico. De eso tengo el fondo. La vestimenta quirúrgica ya la conocen ustedes, ¿no? La finalidad de proteger. Dentro de ello está pues el uniforme quirúrgico, ¿no?, la mascarilla, la bata, los guantes estéticos, ¿no? Esto ya lo paso por mí, ya lo conocemos, ¿no? Inclusive para la protección ocular, los lentes, las caretas faciales, lo que hacemos nosotros en la época del joven, proteger los ojos y las cosas de sangre, secreciones, son fluidos oculares, las batas quirúrgicas, ¿no?, para impermeabilizar generalmente, los guantes para una medida de protección y una medida estética, no contaminar la boca del paciente. La mascarilla no es para que nosotros evitemos contaminarnos al paciente, sino para que nosotros no contaminemos al paciente cuando estemos emitiendo nuestras gotitas de flujo, porque siempre nos gusta hablar, ¿no? Que si nosotros en el acto quirúrgico no hablamos, no tenemos por qué usar mascarilla. Entonces, mantener el mismo plan de usos. Ojo, muchas mujeres, bueno, algunos varones, los famosos aretes, deberían entrar sin aretes, porque no vaya a ser que entren en acto quirúrgico y cuando se están cambiando dicen: uy, se me cayó mi arete, ¿se le cayó afuera o se le cayó dentro del acto quirúrgico? Entonces, tener en cuenta, ahí hay muchos que les gusta entrar con cadenita, los pongo de ayudante y de repente están ahí y empiezan a pendulear. Me contaminó todo el área quirúrgica. Entonces, todo lo que es supuestamente esos utensilios no deben entrar. Inclusive cuando ustedes hicieron, ojo, calzado de guante, las uñas ya no se limpian, ya no hay ranura, solamente en el lavado de manos, y para ello deben tener un tamaño máximo. ¿Cuál es el tamaño máximo de las uñas? ¿Ah? Hasta 1 milímetro se dice, ¿ya? Ojo, a ver, ¿les comienzo a revisar las uñas ahorita? Sí, dice. Eso no están con sorpresas. Menos si comienzo a buscar píxeles, aretes, ¿no? Entonces, la importancia de controlar nuestra vestimenta quirúrgica es esencial para prevenir accidentes y para prevenir infecciones en el acto quirúrgico. Conclusiones de la misma, bibliografía, principio de asepsia y licencia. Esto generalmente, utilizar químicos para estos procesos, tienen que conocer ustedes, no porque viene y les echan un jabón. ¿Qué jabón será? Generalmente lo hacemos con clorexidina o un porcentaje X, 2% generalmente, o yodo con bidona, pero ustedes deben conocer por qué. Mayor concentración que produciría generalmente quemaduras químicas del área y todo, ¿no? Entonces nosotros debemos definir, después de la asepsia, cómo calzarse los guantes, que ya eso no lo voy a decir, que ustedes saben, ¿no? Entonces asepsia significa un conjunto de procedimientos de closet y la contaminación de un organismo. ¿Cuáles son los materiales asépticos, los químicos asépticos más recomendados? La clorexidina al 2%, el alcohol al 70% y la povidona o la yodo-povidona generalmente activa. Entonces, dentro de la asepsia previene la contaminación, se agregan objetos agregados, no sustancias orgánicas, y se utiliza técnicas. La asepsia es el procedimiento, o sea, la asepsia es no quiero un organismo, y cómo, con los procedimientos, la antisepsia. Entonces, para tener la prevención del vino y reducto con un químico.
Si aplico sobre los tejidos vivos es porque estoy haciendo asepsia. Si aplico sobre los tejidos muertos un químico, se llama desinfección, ya hemos hablado, ¿no? Entonces,